¿Qué pasa cuando el encierro deja de ser solo un castigo y se convierte en un infierno viviente? En las prisiones más temidas del mundo, los muros no solo retienen a los criminales, sino que parecen absorber sus gritos y devolverlos como un eco eterno de desesperación. Cada celda es un testimonio de sufrimiento donde el tiempo pierde su significado y el silencio se convierte en un arma que desgarra la mente. Desde los corredores oscuros de Black Dolphin en Rusia hasta los gritos apagados de Gitarama en Ruanda, estas historias no son solo reales, son el límite entre la humanidad y la locura. ¿Estás preparado para mirar de frente los lugares donde la justicia se vuelve terror? ¿Cómo se siente ser aislado del mundo hasta que pierdes la razón? La puerta se cierra con un eco que parece sellar algo más que una celda. Allí, en la institución correccional de Columbia, el aislamiento no solo es físico, es un confinamiento que consume lentamente la mente. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, vivió aquí los últimos años de su vida tras ser condenado por los atroces crímenes que estremecieron a Estados Unidos. La prisión, diseñada para contener lo peor de lo peor, lo sumergió en una oscuridad que iba más allá de la falta de luz. Aislamiento extremo. Así describen los informes su situación inicial. Durante meses no tuvo contacto humano significativo, excepto con los guardias, que parecían más interesados en mantener la distancia que en supervisar. Dahmer, el hombre que había desmembrado y consumido a sus víctimas, ahora moldeaba su comida en forma de partes humanas. ¿Era humor negro? ¿Una súplica de atención? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que esa prisión era un lugar donde incluso los monstruos encontraban su tormento. Cuando finalmente fue trasladado a una unidad menos restrictiva, la tragedia no tardó en alcanzarlo. Christopher Scarver, otro recluso, cargado de odio por los crímenes de Dahmer, lo atacó con una barra metálica, dejando su cuerpo sin vida en un charco de sangre. Irónicamente, el hombre que había quitado tantas vidas terminó siendo víctima de la misma violencia que había sembrado. El eco de esa barra golpeando no solo marcó el final de Dahmer, sino que reveló la realidad brutal de las cárceles. Aislamiento, deshumanización y una constante danza con la muerte son parte del castigo. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿acaso esto era justicia o simplemente otra forma de barbarie? ADX Florence, donde el silencio se convierte en tortura. Una celda, 4 paredes de concreto, una pequeña ventana desde la que solo se ve el cielo. Así transcurren los días en ADX Florence, la prisión más segura y desoladora de Estados Unidos. Este lugar, conocido como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, está diseñado para reducir a los reclusos al límite de su resistencia mental. Entre sus ocupantes más notorios estuvo Ted Kaczynski, el Unabomber, responsable de una campaña de terror con cartas bomba que sacudió al país. En este lugar, las celdas son pequeñas jaulas de concreto de apenas 2 metros por 3. Kaczynski, como todos los reclusos aquí, pasaba 23 horas al día encerrado, aislado del mundo exterior, con solo 1 hora de ejercicio en un patio cerrado. La ventana, un mero agujero en la pared, está ubicada de tal forma que no permite ver nada más que el cielo. Sin contacto humano ni comunicación, el aislamiento no era solo físico. Era una demolición emocional meticulosa. ADX Florence es una fortaleza de vigilancia constante. Las cámaras, los guardias y las rutinas rígidas aseguran que cada movimiento esté controlado. Incluso las comidas se deslizan a través de pequeñas ranuras en las puertas, eliminando cualquier interacción. Este entorno no está diseñado para rehabilitar, sino para doblegar. Kaczynski, un hombre brillante pero profundamente perturbado, vio cómo su salud mental se deterioraba en este entorno implacable. La monotonía, la falta de estimulación y el aislamiento sensorial crean un ambiente en el que el tiempo pierde sentido. ¿Qué sucede con la mente humana cuando todo lo que queda es el eco de tus propios pensamientos? ADX Florence es la respuesta más oscura. Aquí, el silencio no es un refugio. Es una forma de castigo que muchos consideran peor que la propia muerte. San Quentin, el corredor de la desesperación. En San Quentin, una de las prisiones más antiguas de California,
Cada celda cuenta una historia de aislamiento y desesperanza. Este lugar fue el hogar de Charles Manson, el líder de una secta cuyos crímenes estremecieron al mundo, y Richard Ramírez, conocido como el acechador nocturno. Ambos hombres, marcados por sus atroces actos, encontraron aquí un castigo que pocos pueden imaginar. Las celdas, de poco más de 1,5 metros de ancho, están hechas de acero sólido, con apenas una pequeña ranura para pasar la comida. Dentro de estos estrechos espacios, los prisioneros pasan hasta 23 horas al día, con 1 hora reservada para ejercicio en un patio de cemento. Este régimen extremo busca no solo contenerlos, sino quebrar su espíritu. La violencia es una constante en San Quentin, tanto física como psicológica. Los guardias mantienen un control férreo, pero la brutalidad entre reclusos es una sombra que acecha en cada rincón. Manson, conocido por su carisma retorcido, y Ramírez, cuyo nombre inspiraba terror, no fueron inmunes a este ambiente opresivo. Incluso los criminales más notorios encuentran en estas paredes un recordatorio constante de su mortalidad. El corredor de la muerte en San Quentin no es solo un espacio físico, es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Los prisioneros viven con el peso de sus crímenes y la inminente realidad de su ejecución. Aquí, cada día es una lucha contra el entorno, contra los demás y, finalmente, contra uno mismo. San Quentin no perdona, no olvida y no permite escapar de la sombra del pasado. ¿Qué pasa cuando la esperanza muere en un lugar llamado Rikers? El sonido de una puerta metálica cerrándose, los gritos distantes de otros reclusos y un calor insoportable que envuelve el aire. Así comienza el día en la isla Rikers, un complejo penitenciario de Nueva York que es más conocido por su violencia que por su capacidad de rehabilitación. Aquí, David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, vivió una pesadilla que iba más allá de las rejas. Las celdas de Rikers son claustrofóbicas, de poco más de 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho, apenas suficientes para contener a un ser humano. En verano, el calor dentro de estas pequeñas cajas puede ser asfixiante. En invierno, el frío penetra hasta los huesos. Berkowitz, a pesar de su notoriedad, no recibió ningún trato especial. Fue víctima de ataques brutales, apuñalamientos y un constante miedo que lo rodeaba como una sombra. El ambiente de Rikers es caótico. Los guardias, más preocupados por mantener el orden que por la seguridad de los reclusos, muchas veces ignoran o incluso participan en los abusos. Para Berkowitz, cada día era una lucha por sobrevivir, no solo contra sus compañeros de celda, sino contra el deterioro mental que este lugar fomenta. El ruido constante, las peleas y la falta de atención médica adecuada son parte de la rutina aquí. El miedo es palpable en cada esquina. Los reclusos no solo enfrentan el castigo de estar encerrados, sino el tormento adicional de saber que están a merced de un sistema que parece diseñado para quebrarlos. En la isla Rikers, la esperanza no solo se pierde, es arrancada de raíz, dejando solo la desesperación y la lucha diaria por un respiro que parece nunca llegar. La Santé, donde las paredes parecen respirar odio. En el corazón de París, rodeada de edificios históricos, se encuentra la Santé, una prisión que no solo encierra criminales, sino que parece devorar sus almas. Este lugar, conocido por sus condiciones inhumanas, albergó a Guy George, llamado la Bestia de la Bastilla. Sus años tras estas paredes revelan el lado más oscuro de la humanidad. Las celdas de la Santé son diminutas, apenas lo suficiente para contener a más de un prisionero, aunque a menudo varios hombres eran hacinados en ellas. La falta de ventilación adecuada hacía que el aire fuera sofocante, especialmente en verano, cuando las temperaturas convertían estas celdas en hornos. La oscuridad era constante, con luces débiles que apenas iluminaban los pasillos. George, como muchos otros, vivió en un estado de alerta permanente, temiendo tanto a sus compañeros como a los guardias. Pero la Santé no es solo un lugar de encierro, es un entorno que parece diseñado para quebrar la voluntad. Los reclusos enfrentaban no solo palizas frecuentes, sino también una indiferencia cruel hacia sus necesidades básicas. La higiene era un lujo inexistente, y la violencia, tanto física como psicológica, era parte de la rutina diaria.
George, aislado por su peligrosidad, enfrentó un tormento constante que, lejos de reformarlo, lo sumió en una desesperación aún mayor. En este lugar, cada día es una lucha por no sucumbir. Las paredes de la Santé parecen respirar un odio acumulado, un recordatorio constante de que la prisión no es solo un castigo físico, sino un intento de destruir lo poco que queda del espíritu humano. Aquí, la verdadera pena no son los barrotes, sino el silencio que los acompaña. ¿Puede un hombre sobrevivir al infierno de Tadmor? En medio del desierto de Siria, rodeada de un paisaje árido y desolador, se encuentra la prisión de Tadmor, un lugar que parece sacado de las páginas más oscuras de la historia. Este sitio, conocido por sus condiciones brutales y su absoluta falta de humanidad, fue el hogar de miles de prisioneros, entre ellos Muhammad Ad al-Hamawi, quien vivió para contar los horrores que pocos pudieron soportar. Las celdas de Tadmor no solo eran pequeñas y sucias, estaban infestadas de insectos y rodeadas por un hedor insoportable. Los prisioneros dormían en el suelo, con grilletes que limitaban su movimiento, y eran expuestos a temperaturas extremas, desde el calor abrasador durante el día hasta el frío glacial por la noche. Sin acceso a instalaciones sanitarias ni ventilación, la supervivencia parecía una batalla perdida. La tortura era una práctica habitual. Los prisioneros eran sometidos a flagelaciones, descargas eléctricas y simulacros de ejecución diseñados para quebrar su espíritu. Al-Hamawi, como tantos otros, soportó un tormento psicológico que rivalizaba con el sufrimiento físico. Este lugar alcanzó su punto más bajo en 1980, cuando más de 1000 prisioneros fueron ejecutados en una sola jornada, un acto que convirtió el patio de la prisión en un escenario de horror absoluto. La prisión de Tadmor no es solo un símbolo de crueldad, es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la deshumanización. Para los que sobrevivieron, las cicatrices no son solo físicas, son un testimonio de un lugar donde el tiempo parecía detenerse y la humanidad desaparecía. Carandiru, donde la vida vale menos que una bala. En el corazón de São Paulo, Brasil, se levantaba una de las prisiones más notorias del mundo. Carandiru. Este lugar, diseñado para albergar a 4000 prisioneros, llegó a contener a más de 8000. Aquí, la supervivencia no era un derecho, era un milagro. En 1992, la masacre que marcó para siempre la historia de este lugar reveló la brutalidad que latía tras sus muros. Las celdas de Carandiru eran pequeñas, húmedas y mal ventiladas. Los reclusos vivían apilados en condiciones que fomentaban el hacinamiento, las enfermedades y la desesperación. Epidemias como la tuberculosis y el VIH se extendían sin control, convirtiendo cada día en una batalla por respirar. Pero lo peor no eran las enfermedades, sino el miedo constante a la violencia. Las peleas, los motines y los castigos corporales eran parte de la rutina. En 1992, un motín estalló en Carandiru y la respuesta fue brutal. La policía militar irrumpió en el complejo, dejando un saldo de 111 prisioneros muertos. Este acto no solo selló el destino de Carandiru, sino que mostró al mundo el nivel de crueldad que el sistema penitenciario podía alcanzar. Los reclusos de Carandiru vivían en un limbo constante, atrapados entre la violencia de los guardias y la de sus propios compañeros. Las puertas de esta prisión cerraron definitivamente en 2002, pero las historias de dolor y opresión continúan resonando como un oscuro recordatorio de lo que significa perder la humanidad. Sing Sing, ¿el lugar donde la culpa se paga con más que la vida? En el estado de Nueva York, a orillas del río Hudson, se alza Sing Sing, una prisión cuya historia está marcada por el dolor y el castigo extremo. Entre sus más notorios ocupantes estuvo Albert Fish, un hombre que, con sus crímenes, encarnó los horrores más oscuros de la humanidad. Fish, conocido como el Hombre Gris, no solo enfrentó el encierro físico, sino una tortura psicológica que pareció apropiada para sus terribles actos. Las celdas de Sing Sing eran estrechas, lúgubres y diseñadas para el aislamiento. Fish pasó sus últimos días en el corredor de la muerte, un lugar donde los prisioneros esperaban su destino en un estado de constante tensión. El tiempo parecía detenerse en estos pasillos, mientras el eco de los pasos de los guardias recordaba a los reclusos que la muerte estaba siempre presente.
El ambiente de Sing Sing era un reflejo de su propósito: castigo extremo. Los guardias, implacables, vigilaban cada movimiento y el trato hacia los prisioneros era severo. Para Fish, el fin llegó en 1936, cuando ocupó su lugar en Old Sparky, la silla eléctrica de la prisión. Su muerte no fue un alivio para quienes conocían sus crímenes, sino una sombría culminación de una vida marcada por el horror. En Sing Sing, cada día vivido parecía una penitencia en sí mismo. La prisión, con su imponente estructura de piedra, no solo encarcelaba cuerpos, sino también almas, dejando claro que aquí, el peso de los crímenes se pagaba con mucho más que la libertad. ¿Cómo se sobrevive a un hospital diseñado para quebrarte? No todas las prisiones tienen barrotes. En el Reino Unido, el Hospital Broadmoor se erige como un lugar destinado a contener a los criminales más peligrosos bajo la fachada de un tratamiento psiquiátrico. Entre sus internos más notorios estuvo Peter Sutcliffe, conocido como el Destripador de Yorkshire, un asesino en serie cuyas acciones estremecieron al país. Pero Broadmoor no fue un refugio, fue otro tipo de encierro. Broadmoor no tenía celdas tradicionales. Sus habitaciones, aunque menos opresivas que las de una prisión común, eran lo suficientemente frías y estériles como para minar el espíritu. Sutcliffe, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, pasó años bajo vigilancia constante, rodeado de un entorno que combinaba aislamiento y control. El trato médico en Broadmoor era severo. Aunque se ofrecía atención psiquiátrica, la realidad era que las terapias y los regímenes de aislamiento producían un impacto devastador en los internos. Las restricciones eran absolutas y el contacto con el mundo exterior era casi inexistente. Sutcliffe, como muchos otros, vivió en un estado de angustia permanente, atrapado entre su enfermedad y un sistema que parecía diseñado para contener más que para curar. En Broadmoor, el límite entre tratamiento y castigo era tan difuso como las sombras en sus corredores. Para quienes estuvieron allí, cada día era una lucha contra el aislamiento y la desesperación. Este hospital, lejos de ser un lugar de recuperación, era un reflejo de cómo el sistema puede deshumanizar incluso a quienes necesitan ayuda. Black Dolphin, donde el hombre deja de ser hombre. Ubicada en la frontera con Kazajistán, Black Dolphin es la prisión de mayor seguridad de Rusia. Este lugar, diseñado para albergar a los criminales más peligrosos, no solo encierra a sus reclusos, sino que parece borrar toda traza de humanidad en ellos. Entre sus internos más infames estuvo Mikhail Popkov, conocido como el Hombre Lobo de Angarsk, condenado por el asesinato de 78 mujeres. Las celdas de Black Dolphin son verdaderas jaulas de concreto. Sin ventanas, sin luz natural y con vigilancia las 24 horas del día, los prisioneros viven en un aislamiento absoluto. Popkov, como los demás, pasaba todo el tiempo bajo estrictas normas de seguridad, obligado a caminar encorvado cuando era trasladado dentro del recinto, una práctica diseñada para mantenerlo controlado y deshumanizado. El ambiente de Black Dolphin es frío, literal y emocionalmente. Los guardias, entrenados para aplicar medidas disciplinarias severas, aseguran que no haya ni un resquicio de libertad dentro de estas paredes. Los reclusos no tienen posesiones personales y duermen en camas de metal bajo condiciones que rayan en la tortura. En Black Dolphin, el tiempo parece detenerse. Los días se vuelven indistinguibles y la vida se reduce a una rutina monótona donde cada movimiento es observado. Para Popkov y los demás, esta prisión no es solo un castigo, es una sentencia a existir en la sombra de lo que una vez fueron. Aquí, el encierro no es solo físico, es una prisión para el alma. Gitarama, donde estar vivo es el mayor castigo. En Ruanda, durante los años posteriores al genocidio, la prisión de Gitarama se convirtió en un símbolo de la absoluta deshumanización. Construida originalmente para albergar a 400 prisioneros, llegó a contener a más de 7.000. Aquí, sobrevivir no era una garantía, era un milagro que se cobraba con la dignidad y la salud. Las celdas no eran más que huecos oscuros y sin ventilación, infestados de insectos y hedor. Los prisioneros, incapaces de moverse libremente, dormían de pie debido a la falta de espacio. La comida era escasa y el agua
un lujo inalcanzable. Las enfermedades como la disentería y el cólera se propagaban con rapidez, convirtiendo este lugar en una trampa mortal para miles. Dentro de los muros de Gitarama, la violencia era cotidiana. Los guardias, lejos de controlar la situación, se convertían en protagonistas de abusos que incluían golpizas y torturas. Para muchos, el castigo no era solo cumplir su condena, sino sufrir en vida hasta desear la muerte. La zona negra, un sector aún más temido dentro de esta prisión, era el escenario de castigos extremos. Prisioneros encadenados en oscuridad absoluta, sin acceso a agua ni alimento durante días. Aquí el dolor físico se combinaba con el tormento psicológico, destruyendo la voluntad de los más resistentes. La prisión de Gitarama no era simplemente un lugar de confinamiento, era un infierno en vida, un recordatorio de la crueldad que el hombre puede infligir. Quienes sobrevivieron no solo escaparon de la muerte, sino de un lugar donde la humanidad parecía haber sido completamente erradicada. Kingston, donde los barrotes cuentan historias de terror. En Canadá, la penitenciaría de Kingston fue durante más de un siglo el hogar de los criminales más peligrosos del país. Entre ellos se encontraba Clifford Olson, conocido como la Bestia de la Columbia Británica, responsable de 11 asesinatos que conmocionaron al país. Dentro de estas paredes, el castigo no era solo cumplir una condena, sino enfrentarse a un ambiente diseñado para quebrantar cuerpo y mente. Las celdas de Kingston eran frías, oscuras y estrechas, construidas más para encerrar que para ofrecer un mínimo de comodidad. Olson, como tantos otros, pasaba 23 horas al día confinado, con apenas una hora para ejercicio, siempre bajo la mirada de guardias implacables. Los prisioneros aquí no tenían privacidad ni descanso. Cada movimiento estaba vigilado. El aislamiento era una de las principales herramientas de control. En Kingston, el silencio no significaba paz, sino un vacío opresivo que llevaba a muchos al borde del colapso mental. La tensión era constante, y cualquier falta de conducta se castigaba con un encierro aún más severo o con palizas que dejaban cicatrices, tanto físicas como psicológicas. Para Olson, los muros de Kingston no eran solo una prisión, eran un recordatorio constante de su mortalidad. Esta penitenciaría, con su arquitectura imponente y su historia de opresión, cerró sus puertas en 2013, pero sigue siendo un símbolo de cómo la justicia puede convertirse en un castigo que va más allá de lo necesario. Folsom, donde el encierro se convierte en una sentencia del alma. En California, la prisión estatal de Folsom se erige como un monumento a la dureza del sistema penitenciario estadounidense. Este lugar, famoso por su ambiente hostil, fue el hogar de Charles Ng, un asesino en serie conocido por sus crímenes horrendos. Dentro de estas paredes, incluso los hombres más fuertes encontraron sus límites. Las celdas, de concreto frío y sin apenas ventilación, eran el único refugio de los prisioneros, aunque el término refugio parece una ironía. Ng, como todos los internos, pasaba la mayor parte del día en aislamiento, con rutinas que parecían diseñadas para destruir cualquier sentido del tiempo. Cada alimento era entregado a través de una ranura metálica, evitando cualquier contacto humano. La violencia era una constante en Folsom, tanto entre reclusos como por parte de los guardias, que no dudaban en usar la fuerza para mantener el control. Ng vivió bajo una tensión constante, donde cada día traía consigo la amenaza de un nuevo ataque o un castigo físico. Pero lo más devastador no era lo que sucedía fuera, sino dentro, el deterioro mental causado por el aislamiento y la falta de esperanza. En Folsom, el tiempo no pasa, se siente como un peso que aplasta lentamente. Cada día es una batalla por mantener la cordura en un lugar que parece diseñado para extinguirla. Para Ng, este lugar fue más que una prisión. Fue una condena que extendió su castigo más allá del cuerpo, hasta el alma misma. Pentridge, un laberinto de sufrimiento donde cada eco es un grito ahogado. En Australia, la prisión de Pentridge fue un símbolo de la brutalidad carcelaria hasta su cierre en 1997. Este lugar, destinado a albergar a los criminales más peligrosos del país, fue el hogar de Peter Dupas, un asesino en serie cuyas acciones estremecieron a la nación. Sin embargo, dentro de estas paredes, incluso él enfrentó un tormento que pocos podrían soportar.
Las celdas de Pentridge eran estrechas, oscuras y frías, con apenas una cama de cemento y una pequeña ventana que dejaba entrar solo un rayo de luz al día. Las puertas metálicas resonaban con un eco que intensificaba la atmósfera opresiva del lugar. Dupas, como otros internos, enfrentó no solo el encierro físico, sino también el aislamiento emocional. La violencia era parte del día a día. Las peleas entre reclusos y las palizas brutales por parte de los guardias eran moneda corriente. Los castigos más severos incluían días en oscuridad total, donde la falta de estímulos sensoriales llevaba a los internos al borde de la locura. Para Dupas, Pentridge no fue solo una prisión, fue un lugar donde la esperanza desaparecía lentamente. Aunque sus muros se cerraron hace más de 2 décadas, las historias de Pentridge persisten. Este lugar no solo encerraba a hombres, sino que los sometía a un sistema que parecía diseñado para destruirlos desde adentro, dejando claro que algunos castigos trascienden las rejas. ¿Puede un viento helado cortar más que los barrotes de Dartmoor? En los páramos azotados por el viento de Inglaterra, la prisión de Dartmoor se alza como un recordatorio de las penas más severas que el sistema carcelario británico puede ofrecer. Este lugar, famoso por su aislamiento y su clima despiadado, albergó a criminales como Frank Mitchell, conocido como el hombre del hacha loco. Para quienes pasaron tiempo aquí, Dartmoor fue más que una prisión. Fue una lucha constante contra los elementos y la desesperación. Las celdas de Dartmoor, hechas de piedra fría, ofrecían poco resguardo contra el clima extremo. Los prisioneros soportaban temperaturas gélidas en invierno y días interminables de lluvias torrenciales. Mitchell, cuya reputación de violencia lo convirtió en uno de los internos más notorios, enfrentó una vida marcada por la soledad y el control implacable de los guardias. La rutina en Dartmoor era implacable. Los reclusos trabajaban largas horas en condiciones agotadoras y cualquier falta de obediencia se castigaba con días en aislamiento. Pero el peor enemigo no eran los barrotes ni los guardias, sino el viento que aullaba entre las paredes, recordándoles que, en este lugar, la libertad era solo un eco lejano. En Dartmoor, cada día era una batalla para mantenerse cuerdo en un entorno que parecía diseñado para quebrantar el alma. Mitchell, como tantos otros, se enfrentó no solo a las penalidades de su condena, sino al peso de un sistema que castigaba más allá de lo físico, llevándolos al límite de lo soportable. Arbor Hill. Silencio que aplasta. En Irlanda, la prisión de Arbor Hill se alza como un contraste entre su ubicación tranquila en Dublín y la pesadez de sus muros. Aquí, criminales notorios como Graham Dwyer, un asesino cuya caída desde la respetabilidad sacudió al país, cumplen su condena en un entorno diseñado para ser sencillo, pero implacable. Las celdas son pequeñas y funcionales, con una austeridad deliberada que enfatiza el aislamiento. Dwyer, como otros internos, pasaba sus días entre 4 paredes donde cada ruido parecía amplificarse, creando un ambiente de constante vigilancia. Aunque Arbor Hill no es conocida por la brutalidad física, el peso psicológico de la monotonía se hace sentir en cada rincón. Los internos tienen poco contacto humano y una rutina que les deja poco tiempo para reflexionar fuera de sus propios pensamientos. Para Dwyer, quien pasó de una vida de privilegio a estas condiciones de encierro, Arbor Hill representó una caída que se sentía tanto en su mente como en su espíritu. En Arbor Hill, el tiempo no corre, simplemente se acumula. Las paredes no solo encierran cuerpos, sino que reflejan el silencio como un castigo en sí mismo. ¿Qué secretos esconde el eco de los gritos en Bogor Road? En Australia, la prisión de Bogor Road se convirtió en un sinónimo de sufrimiento extremo y desesperación. Este lugar albergó a algunos de los criminales más infames del país, como Ernest Austin, el último hombre ejecutado en Queensland. Sus muros no solo encerraban a los prisioneros, sino que parecían absorber sus gritos, devolviendo un eco perpetuo de dolor y miedo. Las celdas eran pequeñas, mal iluminadas y frías, con apenas espacio para moverse. Las condiciones sanitarias eran deplorables, y los reclusos enfrentaban enfermedades como la tuberculosis y otras infecciones causadas por el hacinamiento. Para Austin, cada día en Bogor Road era una prueba,
una lucha por mantener la cordura en un entorno diseñado para quebrar incluso al más fuerte. La violencia era una constante. Los guardias mantenían el control mediante la intimidación y el uso regular de castigos físicos. Los prisioneros más vulnerables eran sometidos a abusos que iban desde golpizas hasta aislamiento prolongado en celdas de castigo, donde la oscuridad se convertía en su único compañero. La historia de Ernest Austin culmina con su ejecución en 1913, un evento que marcó el fin de la pena capital en Queensland. Pero la memoria de Bogor Road no terminó allí. Aunque la prisión cerró sus puertas en 1992, su legado permanece como un símbolo de cómo un sistema penitenciario puede convertirse en un instrumento de opresión más allá de la justicia.